Bien, entonces vamos a estudiar ahorita las propiedades de los árboles, que en ciertos problemas, como veremos ahorita un ejemplo, puede ser útil conocer esas relaciones. Bien, y una relación, digamos, fundamental es la que enuncia el teorema 2, ¿sí? Que un árbol con n vértices tiene exactamente n-1 aristas, ¿listo? Y algo de esto vimos en el ejemplo anterior sobre los hidrocarburos, ¿sí? Que hicimos la cuentica, y ahí se pudo constatar esta relación. ¿Listo? Entonces, en general se cumple para cualquier árbol. ¿Cómo se hace esta demostración? Sí, es una demostración sencilla. Sí, como es una propiedad que está dada sobre los números naturales, entonces se hace por inducción. ¿Listo? Eh, Recuerden que un vértice solito, sí, cumple la definición de árbol. Bien, yo tengo un vértice, simplemente un vértice. Aquí se cumple esta relación, ¿cierto? Porque en este caso, pues, n vale 1. Y como no hay aristas, el número de aristas es 0, que es n-1. N-1, entonces en este caso sería 0. Entonces, para el caso de n igual 1, trivialmente se cumple el resultado. ¿Listo? Y si usted coloca para n igual 2, o sea, si tenemos dos vértices, un árbol con dos vértices, tiene que ser algo así. De todos modos vale, ¿no? Porque tenemos una arista, dos vértices. Entonces sigue siendo esta relación cierta. ¿Listo? ¿Cómo demostramos esto para el caso general? Recuerden ustedes que por inducción, no, bueno, yo voy a seguir la misma idea, pero voy a usar otra notación. Entonces, supongamos que esto es cierto para un árbol de, con n vértices. Y digamos que la proposición aquí es esta. Entonces, digamos que Pn es cierto. Esto es cierto. Listo, que si tengo n vértices, pues van a existir n-1 aristas. Listo, ahorita construyamos un árbol con n+1 vértices. ¿Sí? Entonces, sea T con n+1 vértices. Entonces, ¿qué podemos hacer allí? Tenemos que tratar de reducir este árbol, de quitarle por lo menos una hoja con su arista asociada para que tenga n vértices y pueda usar la hipótesis de inducción. Sí, es la idea siempre en este tipo de demostraciones. Entonces tenemos n+1 vértices, ¿sí? Entonces, obligatoriamente existe B en T, que es una hoja, ¿sí? ¿Por qué? Porque el vértice, pues no tiene, perdón, el árbol no tiene infinitos vértices. O sea que en algún momento se detiene su crecimiento y tiene que existir una hoja, ¿sí? Existe B en T, una hoja. Existe una hoja. ¿Cómo es que es una hoja? Recuerden ustedes que si el grafo lo tengo estructurado así, bueno, él tiene varias ramas, por aquí tengo un, ¿sí? Esto es una hoja, miren. Es un vértice que no tiene hijos, ¿sí? Por ejemplo, ese también es una hoja, ¿sí? Todos esos son hojas. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si yo al vértice T, que tiene n+1 vértices, le quito la hoja con el vértice asociado, o sea, quito esto, el vértice y la hoja, ¿sí? Quito las dos cosas. Entonces me queda un árbol de ¿cuánto? Como quité un vértice, me queda un árbol con n vértices. O sea que a este pedazo de árbol de aquí se le puede aplicar la hipótesis de inducción, ¿cierto? Aquí así, a lo que quedó aquí. Entonces, si le aplico la hipótesis de inducción, ya sé que él va a tener n vértices y n-1 aristas. ¿Sí? N-1. ¿Qué pasa si yo considero el árbol completo? Si le agrego otra vez la arista y B.
Entonces aquí, pues como le agrego B, el vértice, pues voy a tener n más un vértices y le agrego la arista, más 1. ¿Sí? Entonces, T va a tener n más un vértices, como ya sabemos, y n aristas. Entonces se sigue cumpliendo la propiedad. ¿Sí? Aristas. Se sigue cumpliendo la propiedad, o sea, yo puedo decir aquí Pn más 1 se cumple. Conclusión, ya terminé la inducción. ¿Sí? La inducción tiene fundamentalmente dos pasos, o tres, pues. Probar que para n igual 1 se cumple. Segundo paso, asumir que se cumple para n, si la proposición en la variable n. Y demostrar que esta hipótesis de inducción implica la proposición para n más 1. Y lo acabamos de ver. ¿Listo? Entonces, un árbol con n vértices tiene n menos 1 aristas. Entonces, una primer propiedad interesante. ¿Sí? ¿Qué otra propiedad podemos notar aquí? ¿Sí? ¿Qué relación hay entre los árboles hemedarios y en términos de sus aristas y vértices? ¿Sí? Entonces dice aquí el teorema 3. Un árbol hemedario completo. ¿Sí? Recordemos esta definición. ¿Sí? ¿Qué significa que sea hemedario completo? Significa que todo vértice interno, o sea, todo vértice que tenga hijos, ¿sí? Tiene exactamente m hijos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí estoy dibujando un trejario. Entonces puede ser algo así. Si esta tiene hijos, tiene que tener 3. ¿Sí? Si este aquí tiene hijos, tiene que tener 3. ¿Sí? O tengo hojas, o si los vértices tienen hijos, tiene exactamente 3. Por eso dice completo. ¿Listo? Entonces pensemos, este es el tresario que dibujé allí. El hemedario, pues, se lo imaginan ustedes. Entonces un árbol hemedario completo con i vértices internos. ¿Sí? O sea que solamente i vértices tienen hijos y vértices internos. O sea que solamente i vértices tienen hijos. Entonces, ¿qué pasa? Él va a tener m por i más un vértices. ¿Listo? O sea que aquí me está diciendo, si yo tengo un árbol hemedario y sé cuántos hijos, perdón, sé cuántos vértices internos tiene, entonces ya sé cuántos vértices en total tiene todo el grafo. ¿Listo? Solo con saber cuántos internos hay. Y en ese sentido está esta igualdad. Listo. Ahorita vamos a ver un problemita sobre repartición de cargas, donde esto es importante, estas fórmulas. Bien. Entonces, miren, la demostración es muy sencilla. ¿Sí? Porque miren, ¿cómo yo cuento los vértices de un árbol? ¿Sí? O sea, todos los vértices, miren, cualquier vértice excepto la raíz, ¿no? ¿Sí? Pero todo vértice es hijo de algún vértice interno. ¿Sí? Por ejemplo, este vértice de aquí, pues es hijo de la raíz. Y la raíz en este caso, pues viene siendo un vértice interno. Este es hijo de la raíz, este es hijo de la raíz, este es hijo de este vértice interno, este aquí es hijo de este vértice interno. Entonces, todo vértice, como dice aquí, excepto la raíz, es hijo de algún vértice interno. ¿Sí? Puesto que cada uno de los i vértices internos tiene m hijos, ¿sí? Entonces hay m por i vértices en el árbol diferentes de la raíz. ¿Sí? Hay m por i. Por ejemplo, aquí ¿cuántos internos hay? Está este que es 1, 2, 3. Distinto a la raíz, internos hay 3. ¿Sí? Y este es un tresario. Entonces 3 por 2, 6. ¿Sí?
Entonces, aquí, ¿qué hijos, qué vértices conté? ¿Esos 6 cuáles son? Bueno, me faltó contar uno, ¿no? Porque la misma, me faltó la misma raíz es un vértice interno. Entonces, realmente tengo uno, dos, ya tengo un vértice interno, dos, tres, cuatro. Y cada vértice interno tiene m hijos. Entonces, en este caso, 3. 4 por 3, 12. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos vértices conté aquí? ¿Cuál es 12? ¿Ese 12 de dónde salió? Mire, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Ahí conté todos los vértices, excepto la cabeza, la raíz, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta cuenta me da el número de vértices, excepto la raíz. Por lo tanto, el número total de vértices pues sería m por i más la raíz más uno. Listo. Entonces la fórmula pues es intuitiva. ¿Sí? Y les di una idea de cómo se llega a eso con este caso particular de un grafo trijar. Listo. Tiene una fórmula un poco más general, que es el siguiente teorema. ¿Sí? Teorema 4. Entonces dice, supongamos que T es un árbol hemedario completo, nuevamente la misma hipótesis del teorema 3. Sea I el número de nodos internos, o sea, el número de vértices que tienen hijos, y L el número de hojas del árbol, o sea, los que no tienen hijos. ¿Sí? Una vez que alguno de los enteros n, i o l es conocido, las otras dos magnitudes quedan determinadas. ¿Sí? Entonces, este teorema interesante, ¿no? Porque con tal de que a usted le digan cuál es el número de hojas, o si le dicen cuántos vértices internos hay, cualquiera de esos tres datos, usted ya puede determinar los otros. ¿Sí? Entonces, ese teorema se establece así. Un árbol hemedario completo con n vértices tiene i igual al número de vértices internos igual a n menos 1 sobre m. ¿Sí? O sea, si usted conoce el número de vértices total del grafo, pues con esta fórmula determina el número de vértices internos. Y con esta de acá, el número de hojas. Y si usted conoce n, aquí es conociendo n. ¿Sí? Si usted conoce i, entonces usted sabe que n va a ser m por i más 1, por el teorema 3, ¿cierto? Y L, si usted conoce I, el número de hojas va a ser este, conociendo I. Y si usted conoce L, entonces el número total de vértices es esto, m por L menos 1 sobre m menos 1. Y el número de vértices internos es este, conociendo L. ¿Listo? Miren entonces que por eso el teorema tiene tres partes. Si usted conoce N, se conoce I. Y si conoce L, ¿cómo encuentra los otros dos? Bien. Demostremos, por ejemplo, este. Vamos que usted conoce el número total de vértices. ¿Listo? Entonces esta fórmula es inmediata de acuerdo al teorema 3. Sí, porque nosotros sabemos que n, en virtud del teorema 3, es m por i más 1. ¿Sí? Entonces de aquí me queda fácil despejar i. Entonces, ¿i qué va a ser? Haciéndolo simultáneamente, pues i va a ser, este 1 pasa a restar, entonces va a ser n menos 1 y el m que multiplica allí, al i pasa a dividir. Entonces, tengo esta fórmula. Listo. Que es inmediata del teorema anterior. ¿Cómo tengo el número de hojas? Que es esta formulita que está acá. ¿Sí? El número de hojas, ¿cómo lo obtengo?
¿Cómo tengo esto? Entonces usted lo puede tener así, mire. Si usted nota, n, el número total de vértices de un árbol, se puede escribir así como L, el número de hojas, más el número de vértices internos. Sí, esta igualdad es cierta. ¿Listo? Esa igualdad es cierta. ¿Y cómo aprovecho entonces eso? Para determinar L. Entonces yo puedo, aquí puedo hacer eso. L, el número de hojas va a ser igual a n menos i. ¿Sí? Pero recuerde que aquí nosotros conocemos es, en este caso uno conocemos es n. ¿Sí? Como i no lo conocemos en principio, pero ya sabemos que i se puede escribir en términos de n. Entonces esto es igual a n menos i, pero i es n menos 1 sobre m. ¿Sí? Y así, haciendo la resta de estos, haciendo la resta aquí, me tiene que dar la fórmula que está acá. Listo. Porque mire que usted puede hacer lo siguiente. Este n lo puedo multiplicar por m arriba y abajo. Entonces me queda mn sobre m, para que tengan el mismo denominador. Entonces me queda menos n menos 1, todo dividido entre m. ¿Sí? Entonces a m por n le resto una n. ¿Sí? Entonces me va a quedar m menos 1 por n. Más 1 por ley de signo acá, más 1. Todo dividido m. Entonces exactamente me da esta fórmula, ¿cierto? Entonces si conozco el número total de vértices, puedo determinar el número de vértices internos y el número de hojas. Bien. Las otras demostraciones se dejan como ejercicio, dice el libro. Entonces dejémoslas como ejercicio, pues. Lo voy a colocar en el taller. Listo, pero es la misma idea, ustedes ya vieron. Bien. ¿Cómo podemos ver una aplicación medianamente interesante? A ver, de estos teoremas. En especial el teorema 4, que es el que sintetiza todo, ¿no? Teorema 4. Entonces veamos. Miren esta situación que está aquí. Aquí para que ustedes vean, digamos, cómo esos resultados tan sencillos de pronto en un cierto contexto pueden dar respuesta a preguntas que si nos las hicieran fuera de este contexto del curso, quedaríamos pensativos mucho tiempo, ¿no? Entonces dice la situación así. Dice, supongamos que alguien comienza una cadena de cartas. ¿Sí? ¿Sí? A cada persona que recibe una de esas cartas se le pide que la envíe a otras cuatro. ¿Sí? Como las cadenas de WhatsApp con mensajes, ¿no? Algunas personas lo hacen, pero otras no envían ninguna carta. O sea que tenemos dos tipos de personas. Digamos, está la persona que inicia la cadena, entonces él envía, digamos el dibujo más acá. Está la persona que inicia esa cadena, ¿cierto? Entonces él se la envía a otras cuatro, que él es el que inicia. Listo. Y aquí pueden haber algunas personas que no se involucran en eso. O sea que el mensaje se pierde allí, pero hay algunas que sí lo envían. Entonces las que envían, lo envían exactamente a otras cuatro. No repetidas, ¿no? Digamos que este no le envió a nadie. No se interesa. Este tampoco no quiso interesarse en eso. Pero este le envía a otras cuatro. Entonces hubieron dos desertores y estos sí envían. Aquí escuchó el mensaje y se lo envió a otros cuatro y estos tres no. Y aquí digamos que este sí escuchó, lo envió a cuatro
y este también. Entonces mire que el árbol va creciendo, ¿cierto? Entonces el que envía, lo envía a los cuatro y el que no envía, no le envía nada. ¿Sí? Entonces así se construye el árbol, en este caso, ¿sí? ¿Cuántas personas han leído la carta, incluyendo la primera persona? Si nadie recibe más de una carta, ¿sí? O sea, nadie recibe, así como construir el diagrama, ¿no? No puede ser, por ejemplo, que a un mismo vértice le lleguen cartas de otros, ¿sí? Para que construya el árbol, esa es la condición. A una persona solo le llega carta de una persona, ¿sí? Entonces dice que si nadie recibe más de una carta y si la cadena finaliza después de 100 personas que han visto la carta y no han enviado ninguna, ¿cuántas personas enviaron la carta? ¿Sí? Entonces, pues, vamos a leer la pregunta de una sola frase. Dice, ¿cuántas personas han leído la carta, incluyendo la persona, a la primera persona? ¿Sí? ¿Cómo podemos entender ese número? ¿Sí? ¿Cuántas personas han leído la carta? ¿Sí? Entonces podemos asumir que quien recibe la carta la lee. ¿Sí? Ya que la envío no es otra cosa, pero quien recibe la lee. ¿Sí? Entonces podemos decir que esa pregunta de que cuántas personas han leído la carta se refiere al número de vértices del árbol, ¿no? El número total de vértices se refiere a n. ¿Sí? Porque inclusive la persona que envía hace parte de esa cuenta. Si la cadena finaliza después de 100 personas que han visto la carta y no la han enviado, ¿cuántas personas enviaron la carta? ¿Sí? Entonces, mire que nos está diciendo que hay 100 personas que han visto la carta y no la han enviado. ¿Sí? Esas personas, ¿qué representan en el árbol? Representan hojas. ¿Sí? Entonces nos están diciendo fundamentalmente que H es 100. El número de hojas es 100. ¿Sí? Entonces nos están preguntando por el... Y después de eso nos están preguntando de cuántas personas enviaron la carta. O sea que son vértices internos los que envían la carta. Entonces nos dieron el valor de H y nos preguntan por I y por N. ¿Sí? Entonces precisamente aquí se puso el teorema 4. ¿Listo? Porque conocemos H. ¿Qué ítem del teorema 4 debemos usar? Bueno, H, yo utilicé la letra H. Es L, ¿no? El número de hojas lo notamos fue con la letra L. Bueno, L. Entonces usamos la parte del teorema 3, ¿sí? Que el número de hojas va a ser M por L menos 1. Perdón, el total de vértices va a ser M por L menos 1 sobre M menos 1. En este caso, por la forma en que se construyó el grafo, es un grafo cuatroario. Es decir, que M es igual a 4. ¿Listo? Entonces miren que aquí se pueden responder todas esas preguntas. Sí, aquí están aplicando la fórmula con L igual... Ah, bueno, 10 no, 100. ¿No? 100 personas que no hayan enviado. Con L igual 100, M igual 4. Aquí se aplicó la fórmula del ítem 3 del teorema 4. Entonces, en total hay 133 personas. ¿Sí? ¿Cuántas enviaron la carta? 36, 33 personas enviaron la carta. ¿Qué corresponde a la cuenta que está acá? Ahí, L-1 sobre M-1. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es una aplicación que fuera de contexto, pues sería una pregunta difícil de responder, ¿no? Bueno, aquí aparecen los conceptos de altura de un grafo, grafos balanceados, pero eso se pueden colocar en el taller. ¿Sí? Se puede definir allí y hacer preguntas sobre eso en el taller. Es como ya va a cortar la llamada, mientras reanudamos, ya son las 12. Entonces ya podemos terminar por aquí, listo. ¿Tienen preguntas? Sí. Bueno. Entonces, feliz fin de semana y en la tarde.